Buenísimo. Muy bien. Vamos a empezar entonces, queridos hermanos, el día de hoy, estudiando la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, una carta hermosísima, una carta bastante fuerte, que hasta nuestros días se puede escuchar el clamor de un Pedro transformado. Entonces, esta segunda carta nos va a ayudar a alinearnos en la esperanza que tenemos. Por eso es necesario aprender. Como siempre, un repaso muy rápido, tal vez solo imágenes, para que podamos reconectarnos. Este es Pedrito, que fue mal interpretado y lo tienen como San Pedro. Nada que ver con el Pedro de la Biblia. Ya habíamos mostrado estas imágenes. La gente cree como borreguitos cualquier enseñanza. Salgamos de estas enseñanzas y no continuemos promoviendo lo que la Biblia no dice, como adorar a los ídolos, en este caso a San Pedro, que han hecho un ídolo de él. ¿Y por qué creemos tantas mentiras? Porque nos falta conocimiento, y el conocimiento de la Torá, o sea, de los mandamientos del Señor. La carta de segunda carta está dirigida al mismo lugar de la primera carta. Hoy lo vamos a entender mejor. Este lugar tiene que ver con Bitinia, Galacia, Capadocia, Cilicia. Es lo que dice en la primera carta el apóstol Pedro. La segunda carta está dirigida al mismo lugar. Recordemos, no son cartas universales, son cartas dirigidas solamente a aquellos que ya están regresando a casa, aquellos que han despertado y saben y es necesario enfrentarse, prepararse para presentar defensa frente a todo aquel que demanda una razón de la fe que tú y yo tenemos. No dice prepararnos para atacar, sino prepararnos para defender. Ahora, Dios no necesita que lo defendamos. Estamos defendiendo la fe, porque la fe es en realidad, la fe en realidad está librando una batalla, la batalla más importante de la vida. Si perdemos esta batalla, perdemos la vida a ese nivel. Por eso dice, pelea la buena batalla. Y esta batalla es la batalla de la fe. ¿Cuál es esta fe? La fidelidad a las escrituras o fidelidad a la palabra del Señor. Tú tienes que pelear esto por ti. Dios ya hizo su parte a través de Yeshua, pero ahora te toca hacer tu parte. Hazlo por ti y hazlo por tus hijos. Así que no creas todo lo que te dicen, no creas también lo que yo te digo, verifícalo en las escrituras. Eso es importante entender, porque yo mismo puedo equivocarme y hoy justamente vamos a entender eso. Vamos a entender quiénes son estos falsos maestros que pueden entrar a tu casa y tú mismo puedes meterlos. El contexto de Pedro, ¿quién era Pedro? Habíamos dicho, Pedro era justamente originario de Betsaida, él era un judío, él fue, gracias a su hermano Andrés, convertido a Yeshua, gracias a un milagro que nuestro Señor hizo. Y Pedro, del carácter tan cambiante que tenía, se convirtió en un escritor con una pluma llena de pasión, llena de conocimiento y llena de madurez. Pedro en esta segunda carta está demostrando, porque después de esta segunda carta, es que Pedro ya fue crucificado, lamentablemente, junto a su esposa, o sea, es decir, su familia vio, y lo más doloroso para un padre es eso, que tus hijos te vean, que tus familiares te vean sufriendo. Pero eso no lo acobardó, no le hizo ni siquiera, como diríamos, quejarse. Es más, él mismo pidió que lo crucificaran, porque él murió por crucifixión, lo crucificaran de forma invertida, porque él no se sentía digno incluso de morir como nuestro Señor, como Yeshua HaMashiach. Ese es Pedro de quien estamos hablando, un Pedro que fue transformado su carácter gracias a la palabra de Dios. La anterior semana también habíamos hablado de la primera parte, que es conoce tu esperanza y tu llamado. Esto, si quieres profundizarlo más, lo vas a encontrar en la Biblia verso por verso con Yosef.
te va a ampliar mucho más lo que yo te voy a decir de forma tan, diríamos, tan rápida, porque con esta carta de verdad nos podríamos quedar muchísimos más días. Pero bueno, el tiempo apremia y pues la idea es terminar hoy esta carta. Entonces, habíamos hecho anteriormente alguna selección de versículos en la Biblia, en esta carta, algunos pasajes nada más. No estamos leyendo toda la carta, pero hemos escogido este que dice, como todas las cosas, estamos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En eso nos hemos enfocado y hemos aprendido que el culpable de nuestros pecados no es el diablo, no es nuestro prójimo, no son nuestros hijos, no es nuestro cónyuge, sino el culpable, el que Dios quiere encontrar como culpable, es aquel que tú mismo, que tú y yo vemos en el espejo. Si nosotros entendemos que nosotros somos responsables de nuestro, está bien que un niño de 5 años culpe a otro niño porque le dijo gordo, pero ya no nosotros, ya no nosotros. Si hemos crecido y estamos madurando, ya tenemos que empezar a ser responsables de nuestro Yetzer Hara, o sea, de nuestra propia inclinación al mal, de nuestra corrupción. Y no es que estamos diciendo que prácticamente no hay esperanza. Estamos nada más ampliando lo que dice la palabra. Dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay uno que busque a Dios. Si tú y yo estamos sentados acá es por su gracia, es porque el Señor nos está permitiendo, vamos a decir, oír su voz. Porque si fuera por nosotros mismos, tal vez ahorita estuviéramos jugando fútbol pensando que ese es el objetivo. O de pronto estaríamos trabajando como muchos latinos en Estados Unidos vinieron a buscar el sueño americano, pero trabajan como esclavos y al final pierden los hijos. No todos, pero al final la mayoría está distraída con el trabajo. ¿Y por qué? Por causa de las malas decisiones que han tomado. Gracias a Dios, mi esposa y yo hemos sido librados de eso, aunque fuimos tentados. Y una de las tentaciones más grandes que hay en este país, en Estados Unidos, es la tentación de comprar las cosas a crédito. Cuando uno compra las cosas a crédito, empiezas a entrar en la carrera de la rata, donde trabajas y trabajas, y trabajas y trabajas, pero al final ni siquiera eres un buen mayordomo de lo que el Señor te está permitiendo tener, y además que ni siquiera disiernes la importancia del tiempo, porque para ti no hay descanso. Lo que quieres es trabajar, trabajar, trabajar hasta pagar la deuda. Y luego empiezas a otra deuda. ¿Y todo por causa de qué? Concupiscencia, esa inclinación al mal, ese deseo de querer agradar al hombre o deseo de querer hacer lo que tú quieres hacer. Esa es la concupiscencia, en realidad es ser movido por los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no solamente son deseos de inmoralidad, es decir, deseos que tienen que ver con la pornografía o con cosas que tienen que ver con lo moral. Los deseos de la carne también tienen que ver con cosas como comprarte una casa, comprarte algo que no está a tu alcance. Y todo eso, lamentablemente, es lo que muchos han hecho. Y muchos no pueden salir de eso a causa de las decisiones que tomaron. Entonces, ¿cuál es esta esperanza y nuestro llamado? Así que mientras nosotros estamos poniendo más o menos como un freno en nuestros ojos, de que vemos todas las cosas como si fuera, eso es lo que me va a hacer feliz, tenemos que entender que todo en este mundo es pasajero. Nada en este mundo va a llenar tu vida. Así que tengamos cuidado con la concupiscencia. Esa fue la primera parte de la carta de Pedro, de segunda de Pedro, ¿no? Así que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el objetivo, aprender a caminar en su voluntad. Así que
También Pedro nos recomendó que no seamos ociosos, pero es importante entender cuál es esa ociosidad. Lo dice en la parte amarilla, dice, porque si estas cosas están en ustedes, es decir, prácticamente hemos hablado de estos principios, de estos 8 principios. Si estos 8 principios están en nosotros, no vamos a ser ociosos. ¿En qué? Esto es importante. Ociosos en el conocimiento, o sea, en el estudio del Salvador, en el estudio de Yeshua HaMashiach. Necesitamos conocer a nuestro Salvador. Si nosotros somos ociosos para conocer a nuestro Señor, no vamos a poder desarrollar estas características, que en realidad son 3. Estas características, las 8 características se resumen en 3. La fe, la esperanza y el amor, que son los 3 pilares más importantes, vamos a decir, de esta restauración. La fe, obviamente, es la fidelidad a la palabra de Dios. Es la base de esta restauración. Dios no nos está restaurando como bautistas, como protestantes. No, Él está restaurando aquello que se había perdido. Está restaurando a las 12 casas, está restaurando el remanente, está restaurando a aquellos que se habían alejado y se habían dispersado por las naciones y no quisieron volver. Vino Yeshua y nos quiso restaurar a través de la fidelidad o lealtad a su palabra. Entonces, también viene después de la fe una de las bases más importantes, que es la esperanza. ¿Cómo desarrollamos la esperanza? Pues aprendiendo lo que es la virtud, el conocimiento, el dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. ¿Cómo es esto? La esperanza va a venir a causa de que tú eres práctico y no teórico. Permítame explicarle esto. Muchos conocen, tienen conocimiento, pero no tienen virtud, son teóricos. Entonces, Dios no quiere esa característica en tu vida. El Señor quiere que tengamos la esperanza que nos va a llevar a la madurez. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a llegar a algo que no tiene ley. Y no tiene ley. ¿Qué es lo que no tiene ley? Pues el amor. El amor es aquello que prácticamente sobrepasa la ley. Sobrepasa la ley. Por eso dice en Gálatas 5 que cuando tienes tú el fruto del Espíritu, dice, no hay ley superior a eso. No hay ley superior a eso. Es más, si nosotros tenemos este fruto del Espíritu, prácticamente la instrucción de Dios, la Torá del Señor, para nada está en contra nuestra, sino más bien está con nosotros. Estamos alineados a su palabra. Y ese es el objetivo de la madurez, madurar a ese nivel. Entonces, como dice 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, somos perfeccionados justamente en esta madurez. Me encantó hoy en el devocional de mi familia. Mi esposa dio un concepto precioso de lo que es la madurez o de lo que es ser perfecto. Perfecto, la palabra perfecto también significa completo o también significa maduro. Pero ¿cómo es que una persona se puede saber que es perfecta? Y este ejemplo te va a gustar. Este ejemplo es muy bueno. Cuando uno es perfecto, y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes un niño, tu hijito de 5 años, y tú le dices a tu hijito de 5 años, puedes dibujar un patito, o puedes dibujar a tus papás. Agarra el niño un papelito y empieza a poner un redondo, le pone 2 rayas arriba, 2 rayas abajo y un circulito al medio. Normalmente eso hemos dibujado. Ese dibujo, para el padre que le ha pedido a su hijo que dibuje, ese dibujo es perfecto, perfecto para la edad del niño. No sé si me explico. Pero cuando el niño ya crece y tiene 10 años y el padre le pide que dibuje nuevamente a su familia, ya el niño empieza no a ponerle un redondo y 2 rayitas por ahí, sino el niño empieza a ponerle cabellitos, empieza a ponerle cosas y de pronto tiene el don y hace un buen dibujo. A su edad,
para la edad de ese niño, eso es perfección. Y de pronto este niño cuando crece y tiene ya una edad adulta y le pides que dibuje a tu familia, ya no vas a esperar que este niño haga un redondo, 2 rayas y un redondo y más rayas para abajo para dibujar a un ser humano o a un padre o a una madre. Tú vas a esperar que lo haga mejor. Y así vamos creciendo en la madurez, creciendo en la perfección. Esta perfección va de acuerdo a la edad espiritual que tú y yo tenemos. Te doy un tip más. Si tú estás en el camino por lo menos ya un año, mínimo tienes que por lo menos tener el deseo de aprender a trazar la palabra de verdad. ¿Por qué lo pongo tener el deseo? Porque aquel que tiene el deseo, pues por lo menos le da importancia a eso. Pero si de pronto tú ni siquiera tienes el deseo y dices, bueno, yo no voy a aprender a trazar la palabra de verdad, entonces prácticamente no vas a madurar, no vas a perfeccionarte. Es importante tener este deseo. Y si no tienes el deseo de ser perfeccionado, pídeselo al Señor, porque dice que el Señor es quien pone en nosotros justamente el querer, el hacer como el querer. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que queremos trazar su palabra y Él va a enseñarte a través de estos estudios, a través de todo lo que hacemos. Entonces, esto es justamente lo que nos va a ayudar a ser perfeccionados. Y eso está en la primera parte de la carta del apóstol Pedro. Seguimos adelante. Entonces, y esta parte ya es con la que habíamos concluido. Porque dice, versículo 9, porque el que carece de estas virtudes, ¿de cuáles virtudes? De esas 8 virtudes anteriores, el que carece de eso es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes. ¿Quién es un diligente? Y hoy habíamos explicado también en el curso en la mañana que hay 2 tipos de personas cuando no están de acuerdo, cuando dudan. O digo, hay 2 tipos de duda o de no entender algo, o 2 tipos de ignorancia también, si tú quieres. Ignorancia o duda por falta de información, o ignorancia simplemente porque no conoces y cuando te lo explican, tú dices, wow, ahora entiendo, ahora tengo la pieza que faltaba. Ese tipo de diligencia tenemos que tener. O sea, ese tipo de ignorancia, ese tipo de duda. Si tenemos ese tipo de duda, el Señor nos va a ayudar a encontrar la pieza que faltaba. Así que de esta manera, dice, tenemos que nosotros crecer. Y esto suena como un poco como cerrando las demás puertas, porque ¿cuál es la única manera de entrar en el reino eterno? Aquí les voy a leer versículo 11. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál manera? Para que se entienda. Esta manera tiene que ver con ser diligentes para estudiar las escrituras y ver revelado a Yeshua en cada una de ellas. Esa diligencia nos va a llevar a entrar en el reino de Dios. No estamos entrando por obras, pero las obras nos están ayudando a entender la revelación de Dios. ¿Cuáles obras? Hoy va a entender también eso. Las obras de justicia. Hoy lo vamos a aclarar un poquito más. En eso habíamos prácticamente ya entrado la anterior semana y pues hoy ya estamos entrando a la parte que nos faltaba terminar de la segunda carta, la parte 2. Conoce las escrituras. La primera parte hablaba de conoce tu esperanza, entiende lo que es lo que está en tus manos. Pero ahora el Señor nos dice, conoce tus escrituras, porque si tú te apropias de la palabra de Dios, el Señor va a escribir en tu corazón su palabra. Tú tienes que apropiarte. Esta es una forma de decir, cuando tú entras a la universidad y el catedrático te da los libros que tienes que estudiar con autores que no eres tú. Cuando tú agarras esos libros, tú ya no dices son los libros de alguien más, son tus libros. O sea, apropiarte en ese sentido de cuidar
cuidar esta palabra, cuidar estos libros. Y estos libros justamente son la palabra del Señor. Así que dice el versículo 19, así, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal o privado, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, en la segunda parte, en el segundo capítulo, Pedro nos está enseñando que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa palabra profética más segura? Pues es la Torá, es la palabra dictada y escrita por el mismo dedo de Dios. Si quieres confirmar, eso está en Éxodo 31:18. Dios mismo escribió con su propio dedo. La pregunta ahora es, ¿habrá algo más seguro o estable que esta escritura, que la palabra, que la Torá misma? ¿Habrá algo más seguro y garantizado? Pues yo creo que no. Y creo que tú también crees que no. Pero ¿de qué nos sirve creer si no lo ponemos en práctica? Por esa razón es mucho más valioso comprender y ser guiados por las escrituras que tener solo experiencias pasajeras y ser guiados por nuestras emociones. No que las emociones son malas, escuche bien esto. Lo malo de las emociones es que nos guíen, pero sin embargo las emociones son buenas cuando nuestras emociones son guiadas. No sé si me explico. Lo malo es que las emociones nos guían, pero no hay ningún problema cuando las emociones siguen a la palabra de Dios. Es bueno emocionarse. Es bueno sentir muchas cosas que de pronto nos mueven el corazón, pero es malo que eso sea lo que define nuestra base de fe, porque dice que aquellos que son guiados por las emociones son como las olas del mar, que un día están arriba y un día están abajo. Entonces, no seamos así. Es bueno entender el tema de las emociones cuando las emociones están debajo de la dirección, es decir, la dirección del Señor está por encima de las emociones. Así que si estas experiencias emocionales no nos guían a obedecer las escrituras, sino más bien nos guían a reemplazar, a torcer, a ignorar las escrituras, lo más seguro es que esta persona no está, no está vamos a decir, construyendo su vida en base a la palabra profética más segura. Así que las emociones son buenas cuando nos guían a obedecer la palabra del Señor, pero no son buenas cuando nos guían a hacer lo contrario. Eso es sumamente importante y lo vamos a ver en Jeremías 6:15 al 16 y dice así. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Piense lo que Jeremías está diciendo aquí. Cuando has pecado, ¿te has avergonzado? Cuando has pecado, te has puesto, por ejemplo, te has arrepentido, tu corazón te ha dolido. Ciertamente, dice en este caso, ni siquiera se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Estos son aquellos que ya no tienen sangre en la cara cuando están pecando. Así dice el Señor. Por tanto, paren en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el buen camino? Y caminen por él. Y así hallarán descanso para sus almas. Esta es la profecía o la palabra profética más segura. Las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Entonces, si tú piensas que estás en el camino, no pares solo una vez, para todo el tiempo
posible, si es posible todos los días, examina tu fe, examínate a ti mismo, no a tu prójimo, primero a ti mismo, para ver si estás o no parado en la palabra profética más segura. Todos los días. Ese es un buen ejercicio, porque tú y yo, aunque usted no lo crea, nos podemos desviar. Por eso dicen las escrituras, el que cree estar seguro o salvo, mire que no caiga. Y esto es palabra individual, no es una palabra general, no dice los que creen, dice el que cree. También en la parte segunda de Pedro nos dice, oh, perdón, esta es la parte 1. Aquí recién estamos entrando al 2, perdón, hace rato no sé cómo leí, me confundí con el 2. Dice, versículo 1 del capítulo 2 de Pedro. Pero se levantarán falsos profetas. Esto está fuerte, hermanos. Esto está bien fuerte. Escuche bien esto. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías, escuche bien esto, destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad o sus emociones, las emociones de estas personas, porque ellos van a tocar tus emociones, y por causa de ellos, que estas personas que saben tocar tus emociones, el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese bien cómo está el llamado pueblo de Dios, la llamada iglesia de Dios en todas las naciones, en la mayor parte de los lugares donde se quiere predicar al Señor. La mayoría están siguiendo a maestros que dan sus propias enseñanzas. ¿Por qué razón? Ahora lo vamos a entender. Y esto es fuerte. Por esa razón, tengamos cuidado una vez más con esos maestros que más apuntan a tocar tu corazón, es decir, tocar tus emociones, que tocar realmente tu razonamiento. Recuerde, nuestra fe no es una fe emocional. En realidad tiene emociones, pero nuestra fe tiene que ser razonable, con obras que se puedan comprobar. Esa es una fe viva. No una fe, una fidelidad vana, muerta. Entonces, ¿cómo podemos saber entonces si alguien está actuando como un falso profeta o falso maestro? Porque aquí Pedro nos dice, se levantarán falsos profetas y también falsos maestros. ¿Cómo podemos reconocer? Me gustaría pedirles que para hacerlo interactivo, pueden escribir en el chat. No prenda el micrófono, por favor, pero en el chat nada más escriba algunas características que de pronto usted podría ayudarnos para descubrir cómo saber si alguien está actuando como un falso profeta. A ver, escriban en el chat, por favor, características o cómo saber si alguien está actuando como un falso profeta. Por favor, ahí veo ya algunos que están escribiendo. Aquí está, dice, uno puede saber, dice, por sus frutos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo saber si alguien es un falso profeta? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Y ahorita vamos a explicar esto que ya puso Arnelí. ¿Cómo saber? ¿Alguien más? Dicen varios aquí, no se, claro, no enseñan Torah. Van en contra de todo lo que se llama Dios. Wow, exactamente. Porque dice, desvirtúan las instrucciones de Dios. Tienen que filtrar con la Torah. Exactamente, niegan la Torah. O sea, ahora que estamos nosotros ya viendo el billete verdadero, ya hemos salido de tocar y ver el billete falso, ya hemos tenido experiencia con el billete verdadero. Es como que en nosotros hay sensor, un sensor que nos ayuda a discernir fácilmente quién está hablando algo vano o falso o, o quién está hablando algo es decir, con fundamento. Tú ya puedes tener ese sensor en tu vida. Ese sensor lo va poniendo el Señor. ¿Y cómo? Con paciencia, con perseverancia. Entonces, veamos algunas formas
y esta es una de ellas. Un falso profeta o maestro es aquel que le quita, añade, reemplaza o ignora algo de la instrucción de Dios dada a Moisés y los profetas. Pues un falso maestro habla de su propia cosecha, diciendo que es la palabra de Dios, usando frases convincentes y peligrosas como Dios me ha dicho. Y lo vamos a ver hoy. Por eso es mejor revisar lo que nosotros mismos hablamos, especialmente a nuestros hijos. Aquí, si quieres ampliarlo más, ve Deuteronomio 4 del 1 al 14, no lo vamos a leer hoy, y también Deuteronomio 28. Sin embargo, vamos a leer un poquito lo que dice Yeshua en Mateo capítulo 7. Dice, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, y a propósito, hermanos, esto que les estoy leyendo fue el versículo que puso en mi vida un antes y un después. Fue el parteaguas. Este parteaguas hizo que mi vida prácticamente sea como movida, y para que de una vez por todas yo reaccione y diga, Señor, ayúdame, porque yo no entendía, yo no sabía que estaba en un camino parecido. Este es el versículo que para mí fue el parteaguas. Espero que te pueda servir. Lo dice así Yeshua. Mateo 7, del 15 al 23, y voy a leer solamente del 20 en adelante. Dice así. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo les cuento que eso yo le dije al Señor. Yo recuerdo una vez que cuando una hermanita, una persona vino con un tumor en su muñeca, yo me puse a orar, impuse manos y la hermanita viene después y me dice, hermano, ya no hay el tumor, ya no hay el tumor. Yo me acordé de ese evento y ese día donde el Señor me estaba prácticamente revelando esta escritura, cuando el mismo Señor me dice, nunca te conocí. Yo dije, pero Señor, yo fui instrumento tuyo para varios milagros. ¿Cómo es eso? Yo le reclamé al Señor por un buen tiempo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso se cumplió en mi vida. Y entonces les declaré, nunca los conocí. Esto es importante que entendamos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto? ¿Qué acaso yo no conocía al Señor antes? Esa fue una pregunta que me hice. Hasta que fui a la concordancia Strong, y te vas a sorprender. La palabra la palabra maldad, después les voy a explicar la palabra conocí, la palabra maldad, hacedores de maldad, en otras versiones dice hacedores de iniquidad, es la palabra de la concordancia G459, del griego G459, que tiene que ver con la palabra iniquidad o también anomía, o sea, sin ley. Significa entonces transgredir o infringir la Torah o la ley del Señor. Miren lo que vamos a cambiar esta palabra maldad por esta palabra. Dice, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Está diciendo aquí claramente quiénes son esos transgresores. Aquellos que reemplazan, ignoran, cambian o simplemente reemplazan la Torah con sus propias doctrinas. Esto para mí fue el antes y el después. Me llevó a investigar. Yo no estaba de acuerdo con esto. Eso les digo claramente. Yo estuve avergonzado, pero es decir, mi currículum me hizo enojar contra esta palabra. Mi currículum, los 30 años de conocimiento de la palabra, la cantidad de cosas que hice, el plantar iglesias, el ayudar a otros misioneros, tantas cosas me vinieron a mi mente. Hasta que después entendí que todo eso no fue en vano, no fue en vano. Eso fue un refugio para mi vida, pero estaba llegando al punto en el cual Dios ya no quería que cuando el Señor me diga, dibuja tu familia,
el Señor ya no iba a tolerar en mí que agarre un redondo, 2 rayas y le diga, aquí está mi familia. El Señor ya quería ver en mí madurez, ya quería ver fruto maduro. Y eso es importante entender. Pero entonces, vamos a ampliar esto y aquí vamos a ver 2 características de un falso maestro y son muy sencillas, pero le vamos a pedir no solamente a Pedro que nos ayude, a nuestro amado Pedrito el apóstol, sino a Yeshua mismo que nos ayude a encontrar 2 características de un falso maestro. Y son las que ya ustedes la dijeron, pero vamos a encontrarlas así en lo que Yeshua mismo dijo. Dice, Mateo 7, vamos a ampliar ahora. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así. Todo árbol bueno, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Con esto ya es más claro que el agua. Pero sigue el Señor y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta palabra me llamó la atención. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, y hoy lo vamos a ampliar, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mas muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Qué acaso no planté iglesias? ¿Qué acaso no hice milagros? ¿Qué acaso no entré al instituto teológico? ¿Qué acaso no soy un maestro en divinidades? ¿Qué acaso no hice esto y el otro y el otro? Pero el Señor te va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. En esta versión dice, los que practican la iniquidad. Entonces, vamos a ampliar esto. La palabra iniquidad o maldad es anomía, transgresor de la ley. Eso ya está claro. Pero esta palabrita, conocí, ¿a qué se refiere? La palabra conocí, nunca los conocí. Y a partir de aquí vamos a tener claro quién podría ser un falso maestro. Dice así, la palabra conocí viene también del griego de la concordancia Strong G1097. Esta palabra tiene que ver con conocerte como discípulo o como estudiante. Ahí entendí, a mí se me abrieron los ojos ahí porque y se hizo milagros, pero ¿acaso los milagros los hago yo? El Señor los hace por medio de cualquier persona, ¿me explico? Cualquier persona, pero el milagro no lo hace uno, lo hace el Señor. Así que en eso no nos podemos jactar. Nunca, o sea, nunca los conocí, tiene que ver con Juan 10:27. Fíjese lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Yo las conozco. ¿Se dan cuenta? Él nos conoce. Y aquí quiero llevarles a un ejemplo que para mí es un ejemplo que me vuela la cabeza. Recuerdo una experiencia que yo tuve con un docente en la universidad. Era un docente de física. Era una de las materias más difíciles en ingeniería en la universidad. Y yo era tímido, un poco como que no me gustaba mostrarme mucho en esas primeras etapas de la universidad, pero después desperté tremendamente. Pero yo un día lo vi al maestro de física, al docente de física por la calle y dije, quiero saludarlo. O sea, yo me acerqué a saludarle. Y saben que me mira el maestro y me dice, perdón, ¿dónde te conocí? Dice, no te conozco, yo era su estudiante, prácticamente ya todos los 6 meses estaba ahí y no se acordó de mí, no me conoció, o sea, él no se acordaba de mí. ¿Y saben por qué era? Porque yo iba a clases, me sentaba y luego me salía de las clases cuando terminaban. No saludaba a nadie, andaba así por un tiempo al principio en la universidad y prácticamente ahí me di cuenta, ¿cómo es que no me conoce? Yo lo conozco a él. O sea, no es importante que tú conozcas al maestro, a Yeshua.
Lo importante es que Él te conozca. Preste atención a eso. Muchos pueden decir, yo conozco a Yeshua, yo he hablado con Él, pero si Él no te conoce, es porque nunca has sido su oveja, nunca has sido su discípulo. Has estudiado tus propias materias, con tus propios libros, con tus propios métodos, de la forma que tú has querido, de la forma que te ha dado la gana. ¿Me explico? Y has camuflado todo eso, diciendo, Dios me ha dicho, o lo hago para la gloria de Dios. Aleluya. Y realmente aquí vamos a encontrar estas dos características. Porque estas personas o maestros que no dan buen fruto, escúchenme bien, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y hoy aprendí con mi esposa en el devocional de la familia que tenemos, una cosa tremenda que mi esposa nos enseñó, y está en Proverbios 2:22, que también me voló los pocos cabellos que me quedan. Dice así, más, Proverbios 2:22, más los impíos, recuerde, un impío no es una oveja del Señor, es alguien que va en contra de los mandamientos. Más los impíos, o sea, es alguien que ni conoce mandamientos, perdón, más los impíos serán cortados. Le hace recuerdo a lo que dice Yeshua en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Cortado, cortado. Dice nuevamente Proverbios 2:22, más los impíos serán cortados de la tierra. Y los prevaricadores, cuando nos pusimos a investigar esta palabra, mi esposa ahí nos mostró, un impío es alguien que es prácticamente un ignorante de las escrituras, ¿ok? No conoce la ley, es impío, es gentil, ¿no? Él dice, prácticamente dice lo que le enseñaron sus maestros. No sé si usted ha escuchado, yo era impío en algún tiempo, yo repetía lo que me enseñaron en el Instituto Teológico, yo decía, yo decía así, no es necesario guardar la ley, porque si guardamos la ley nos caemos de la gracia. Eso yo decía en algún tiempo en mi vida, porque era un impío. O sea, prácticamente era un ignorante de las escrituras, impío, gentil. Pensaba que estaba en esta universidad, pero yo tenía mis propios libros y por eso el maestro nunca me conocía. Pero los prevaricadores, ¿saben quiénes son? Los prevaricadores son aquellos que conociendo los libros, conociendo al maestro, incluso siendo conocidos por el maestro, prácticamente con conciencia van en contra del conocimiento de Dios. Estos son los infieles, los desleales, que habiendo estado, dice, como Pablo dice, poniendo la mano en el arado, han vuelto atrás, a mirar atrás. Prácticamente ellos no son aptos para el reino de los cielos. Estos prevaricadores, estos que ya han subido de nivel de maldad, no van a ser cortados, van a ser arrancados, desarraigados. No sé si me explico. No sé si me explico. O sea, que más nos vale a nosotros que decimos conocer a Dios que seamos fieles, que tengamos emuná, que sepamos hacer humildes para hacer teshuvá de todo corazón. Entonces, de todo esto vamos a sacar la primera característica de un falso maestro. Entendiendo esto, vemos que una de las primeras características de un maestro falso es que su fruto, recuerde, por sus frutos los conocerán, su fruto está mezclado. ¿Entre qué? Entre el bien y el mal. Nuevamente nos vamos al jardín del Edén. ¿Cuál fue el árbol que Dios dijo, no comas de este árbol? El árbol mezclado. Mezclado con bien y mezclado con mal. La primer característica de un falso maestro es esa, que ha aprendido a mezclar, esta palabra fruto es resultado, obra o descendencia, ha aprendido a mezclar la palabra de Dios con su propia cosecha. Y en eso tenemos que tener cuidado. No podemos agarrar un poquito de la palabra y un poquito del paganismo.
un poquito del reino y un poquito de otra cosa. No mezclemos, no tengamos ese tipo de enseñanza. Ese es el tipo de enseñanza que generalmente tiene un falso maestro. Aparentemente está enseñando algo bueno, pero en realidad, en esencia, no. Y a veces ni el mismo falso maestro sabe que es un falso maestro. Ese es el problema. Él asegura que es más verdadero que la propia ley de la gravedad. Pero cuando está frente al Señor, las cosas cambian. Así que la segunda característica de un falso maestro es esta. Recuerda, la primera característica es que su fruto, su enseñanza, sus obras son mezcladas. Un ejemplo más del fruto mezclado. Un maestro con fruto mezclado normalmente dice, sí, sí, la Biblia dice que no hay que comer cerdo. No, pero no importa. O sea, realmente no han entendido bien. Empieza a mezclar las cosas y llega a la conclusión de que Yeshua vino a limpiar todos los alimentos. Y llega a esa conclusión porque está mezclado, toma un poquito de aquí, toma un poquito de allá. Lo mismo con los mandamientos como el día de reposo. No, dice, para mí el día del Señor es el domingo. Yo no estoy en contra de eso si tú crees eso, hermano, pero te invitaría a que lo descubras en las Escrituras porque si no estarías mezclando algo que no está en la palabra. Estás hablando del día de reposo y estás diciendo que es domingo. Sí, día de reposo es verdad, eso es bueno, pero domingo, hasta el mismo día domingo ya se delata a sí mismo. Domingo en inglés quiere decir Sunday, o sea, el día del sol. ¿Ese es el día del Señor o es el día del sol? Entonces ya empiezas a ver todo eso, pero cuando alguien es un falso maestro, no, es experto en justificar todo eso y va a encontrar más mezcla. Y aquellos borreguitos que siguen estas enseñanzas, que no saben confirmar esto en la palabra, pues siguen cualquier cosa, cualquier enseñanza. Son guiados como las olas del mar por aquí y por allá porque no tienen raíces. No tienen raíces. No son estudiantes que se han quedado por lo menos hasta terminar el primer año de la universidad. Y es lo que recomendamos a todos los que están aprendiendo a estudiar Torah. Por lo menos estudie la Torah un año, haga todo el curso básico, haga todo el primer nivel básico de Descubre la Biblia del Instituto Bíblico, un año, y va a ver que eso le va a ayudar a no tener fruto mezclado. Número dos, los falsos maestros enseñan sus propias palabras diciendo el Señor dice, pues no tienen temor de Dios. Miren, encontré varios ejemplos en las Escrituras, pero solamente les voy a dar uno que está en Jeremías 23. Lea todo Jeremías. Ahí está el Señor diciendo, voy a quitar mis ovejas de la mano de estos pastores falsos, de estos pastores asalariados. Esto es bien duro. Te vas a sorprender más adelante porque te lo digo. Y dice así Jeremías 23, 16 en adelante. Dice así. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los falsos maestros, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Estas son estas profecías. Fíjese bien esta profecía que le van a decir estos falsos maestros. El contexto no son cualquier tipo de profetas, son los falsos profetas o maestros. Esto es lo que te dicen. Ellos los conducen hacia lo vano, o sea, hacia lo temporal. La religión te conduce hacia lo temporal. La religión siempre te va a llevar a las cosas terrenales, a lo vano. Te camuflan de cosas celestiales, pero nada que ver. Dice, les cuentan las visiones de su propia fantasía. Esto está fuerte. Hablan de su propia cosecha, pero no hablan de la boca del Señor. No hablan de la boca del Señor. ¿Cuál parte de la Biblia es la boca del Señor directa? La Torá. Dicen de continuo a los que me desprecian. Piense bien esto. Dicen de continuo a los ignorantes, a los que no conocen la palabra todavía, a los que no aman a Dios, a esas ovejitas que son ignorantes todavía, que no entienden las cosas, a ellos les dicen, el Señor me ha dicho, ustedes tendrán paz. Y esas promesas les dicen. Hablan con tanta autoridad diciendo a las personas,
El Señor me ha dicho que tu familia nunca más caerá en una enfermedad. El Señor me ha dicho esto y el otro. Claro, y las personas que están entrando al camino creen todo eso y ya automáticamente aman al Señor, pero viene la primera enfermedad y ¿qué es lo que hacen? Ya empiezan a dudar y empiezan a alejarse y empiezan a irse a otra iglesia y luego otra iglesia y luego otro lugar y al final terminan siendo el promedio de creyentes que ahora estamos viendo. El promedio de creyentes que ahora vemos lamentablemente tienen una característica y es que no saben trazar la palabra de verdad, lamentablemente. Agarre a cualquier persona creyente que no conoce Torah y dígale si puede por lo menos trazar las escrituras y no tiene ni idea. Van a decir que cuando Abraham abrió el mar rojo, ese tipo de cosas van a decir. ¿Me explico? Porque no saben trazar la verdad. Yo estaba en esa etapa alguna vez en mi vida, andaba confundido. ¿Era Abraham? ¿Era Moisés? Andaba en esa naturaleza en algún tiempo en mi vida. Entonces dice Jeremías, no escuchen las palabras que estas personas les hablan. Y dice más adelante, y todo el que anda en la terquedad de su corazón, o sea, ya está hablando a los rebeldes, esos que dicen, no, no hay Dios, ¿qué les dicen a estas personas, estos falsos maestros? No, no te preocupes, sobre ti no va a venir calamidad, promesas vanas, falsas, y saben que el Señor no es que nos ha prometido que todo va a ser malo, no, que todo va a ser prueba, no, el Señor, ni siquiera Yeshua decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque este camino, hermano, no es que como diríamos, lleno de dolor, lleno de pruebas. No, es un camino de gozo en medio de las pruebas, en medio de toda circunstancia. Así que estas son dos características que no se nos debe olvidar de cómo es que puedes reconocer a un falso maestro. Veamos ahora. ¿Quién será el primer falso maestro a quien tenemos que tener cuidado? Pues ese falso maestro eres tú mismo. Ese falso maestro eres tú mismo. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos doble vida. Cuando nosotros hacemos blasfemar a nuestros hijos, a Dios, porque ellos en nosotros no ven integridad, nuestros propios hijos. Y no es que nuestros hijos quieran que nos quieran ver perfectos. Usted sabía que cuando un padre ofende a su cónyuge, cuando un padre ofende a su cónyuge y los hijos ven, no es que los hijos dicen nada más que qué pena de mi padre y ahí se acaba. ¿Saben qué están esperando los hijos? En su corazón los hijos están esperando que el padre pida perdón a su cónyuge, a su esposa o al revés. Cuando la esposa trata mal a su esposo, los hijos están esperando restauración. En nosotros hay una esperanza de que nunca se divorcien nuestros padres. Pero esto no está en manos de dos personas, está en manos esto no está en manos de una sola persona, está en manos de los dos, del hombre y de la mujer. Porque a veces es la mujer la que ya no quiere saber porque quiere seguir en su pecado, o es el hombre el que ya no quiere saber. Entonces, este hombre que ha hablado tanto de Dios, que ha hablado tanto de la palabra, al final resultó siendo un falso maestro. Y lo peor de todo, de sus propios hijos. Porque usted sabía que el primer llamado de maestro, de pastor, no es para tu iglesia, sino para tu familia. Ese es el primer llamado de Dios. En realidad, las instrucciones de Dios no han sido dadas, escuche bien esto, en general a grupos grandes como toda la congregación. Las instrucciones de Dios han sido dirigidas a los padres de familia. Lea Deuteronomio 26, dice, prácticamente ahí dice, repíteselas a tus hijos. No está hablando a los pastores, no está hablando a los profetas, está hablando a los padres de familia. Por esa razón, los padres de familia tenemos que verificar
si no estamos hablando falsedades? Porque también nosotros podemos ser los falsos maestros. ¿Está consciente de eso? El primer falso maestro que tienes que identificar está frente a tu espejo. ¿Cómo es que te conviertes en un falso maestro? Cuando insistes, insistes, insistes en que la Torá está abolida, en que ya no hay que guardar mandamientos, te diré qué pena, porque estás diciendo el sol no existe. Estás diciendo no existe la ley de la gravedad. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. Pero lo peor de todo es que no quieres salir del cuarto para ver que sí hay un sol. Lo peor de todo es que cuando dices que el Dios del Antiguo Testamento era malo, no quieres estudiar las Escrituras para darte cuenta que el Dios malo que te han presentado es tan bueno que perdonó a Adán y Eva por su gracia. La gracia comenzó ahí. Así es que es muy importante entender que esta segunda carta de Pedro quiere hacernos despertar primero a nosotros mismos. Porque yo he estado leyendo y en algún tiempo en mi vida también veíamos, vamos a estudiar sobre los falsos maestros. ¿Saben qué? El último que yo pensé que estaba hablando cosas falsas era yo mismo. Ni se me ocurría. Estudiamos con tanta como seguridad de encontrar en el prójimo los errores que están en nuestras narices. Y todo por causa de no tener, de no tener aquello que es tan importante, que es justamente la clave del discipulado, la humildad. La humildad es la clave de un buen estudiante. Entonces, como dice primera Juan 2:4, si quiere le agrego esto más. El que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un falso. O sea, es un mentiroso. Y la verdad del Señor no está en él. ¿Qué es lo que habla alguien que dice, no, no hay que guardar mandamientos? Está hablando falsedades. Está hablando cosas que no tienes que escuchar. Y si las escuchas, tienes que tener cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que por tanto escuchar eso llegues a creer que eso es verdad. Eso es lo que le pasó a Hitler. Recuerde usted, él repetía y repetía que ellos son la única raza superior y Alemania creyó todo eso, no toda Alemania, pero gran parte, y al final terminaron haciendo atrocidades. Escuche bien esto. Si el Señor te da un grado de conocimiento, viene con el conocimiento la responsabilidad. Y la responsabilidad más importante que el Señor quiere que desarrollemos en nuestras vidas es que aprendamos a asumir nuestras responsabilidades. Por esa razón que la primera persona que podría actuar como un falso maestro somos nosotros mismos. Y esto más para ampliar un poco más. ¿Yo podría ser un falso maestro? Claro que sí. Porque si mañana empiezo a predicar de mi propia cosecha, ya estoy empezando a entrar en el territorio de la falsedad. Así que yo mismo, aún estando en la Torah, aún estando en el camino, tengo que tener cuidado de mí mismo, de no desviarme del camino. Por eso es que el Señor mismo instruyó a Moisés y le dijo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué es a derecha? No le agregues mandamientos. Y a izquierda es no quites mandamientos. Y en eso está lamentablemente gran parte del judaísmo. Ha agregado mandamientos. Y en eso está gran parte del protestantismo y catolicismo. Han quitado mandamientos. Entonces no, o sea, ya puedes darte cuenta que hay cantidad de falsos maestros y ellos ni siquiera se dan cuenta de eso. Yo no me di cuenta en algún lugar de mi vida. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo podemos seguir identificando? Siguiente característica. Todo aquel que enseña la palabra de Dios sin el fundamento de la Torá y lo hace con conocimiento de causa, está diciendo cosas vanas o falsas. Y si no se arrepiente, pronto podría terminar siendo un falso maestro. Solamente les voy a identificar estos dos falsos maestros. Uno que tú mismo puedes ser y otro todo aquel que enseña sin fundamento, sin el fundamento de la Torah. Escuchemos bien lo que dice Pablo.
en Gálatas. Dice, mas si aún nosotros, y aquí está dando la primera característica, recuerde usted, nosotros mismos, si hablamos sin Torah, estamos en el territorio del anatema, o sea, del falso, el territorio del maldecido. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro mensaje, otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Escuche bien esto. Un evangelio diferente al que nos han anunciado. ¿Cuál era el evangelio anunciado por Pablo, por Pedro, por los discípulos de Yeshua? Es un evangelio que tiene tres características importantes. Está basado en, estamos siendo edificados, dice Pablo, en base a la doctrina de, esta enseñanza tiene tres materias importantes o vamos a decir, ¿cómo se podría decir? Tres fundamentos importantes, la doctrina de los apóstoles, de los profetas y de Yeshua como piedra angular. Ok, ese es el evangelio o ese es el mensaje que se nos ha predicado, un mensaje que tiene fundamento en la Torá. Dice el versículo 9, como antes les hemos dicho, también ahora, y lo repito, dice, lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Pues dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía estoy en esos terrenos de tratar de agradar al hombre, no soy siervo de Cristo. Aquí va la palabra para aquellos que dicen, no, la verdad, yo prefiero no abrir mi boca porque el pastor de pronto me va a decir que que no está de acuerdo conmigo y que me voy a meter en líos. Pues aquí viene Pablito y te está diciendo, ¿quieres agradar a Dios o quieres agradar a los hombres? Así que este camino, hermanos, es para valientes. Es para valientes. Tengamos cuidado entonces. Así que ya sabemos dos características. La primera, recordemos bien, es el primero, o sea, estamos identificando, perdón, a los maestros, el primer maestro falso podría ser yo. Así que yo miraré que no caigo. El segundo es cualquier persona, predicador o maestro, que está predicando sin el fundamento de la Torah. Sé que esto es fuerte porque tú puedes decir entonces, ¿quién es un verdadero maestro? Todo aquel que hace teshuvá de todo corazón es un verdadero maestro. Y ese llamado es para todos los que están manejando la palabra profética más segura. Y no es fácil, porque nos gusta mantener nuestros títulos, nuestra reputación y decir yo de aquí no salgo, porque queremos agradar al hombre, a la denominación. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos. Finalmente, y para terminar, Pedro en el capítulo 3, solamente seleccioné esta parte, nos dice así. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no va a tardar en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos hagan teshuvá de todo corazón, sino que todos vengan al arrepentimiento, o sea, regresen al camino. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vamos a trazar esto, porque cuando tú lees esto y no sabes trazar las escrituras, no vas a entender lo que está pasando aquí. Cuando Pedro nos habla, nos dice, no ignoren esto, tracen esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahí dice, tengan cuidado con aquellos que dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? Siempre dicen que va a venir y nunca viene. ¿Escucharon a personas así? Tracemos esto. Según el Señor,
Para él dice, un día es como, digo, 1000 años es como un día y 1000 años es, y un día es como 1000 años. Si el Señor ha determinado 6000 años para la historia de la humanidad, ¿en qué año estamos? Tracemos. 4000 años antes de Cristo, van 4000 años. 2000 años después de Cristo, van 6000 años. Ahora sí, las cosas son diferentes. Tal vez hace 2000 años era como un poquito difícil trazar esto, pero nosotros somos una generación muy bendecida porque nos es fácil trazar el tiempo en el cual estamos viviendo. Ya pasaron 6000 años prácticamente según los calendarios. 2023 es como 23 años ya se pasaron. Pero quien tiene el calendario correcto es Dios. Es Dios. Y aún en el calendario de los judíos ni siquiera hay un solo calendario. Hay el calendario tradicional y hay el calendario de los caraítas. Y además hay otro calendario más y ambos tienen fechas diferentes. Entonces, aquí es donde, ¿a cuál vamos a creer? Pues mejor creamos a Dios y pensemos en esto, porque el Señor no nos ha dicho cuándo va a ser nuestro último día. Y como no sabemos cuándo es nuestro último suspiro, más nos vale pensar que el Señor puede venir hoy o prácticamente en este Yom Teruah que viene en septiembre y octubre, porque el Señor va a venir en esa temporada. La trompeta va a sonar, no hoy, de eso estoy seguro, la trompeta va a sonar en Yom Teruah. Si quieres trazar la palabra y de pronto alguno ya no me está entendiendo, haga el curso básico. Ahí va a entender un poquito más esto. Entonces el Señor nos está revelando que Él va a venir. Va a haber un momento en el cual va a venir y ese momento está cerca. Dice Lucas 10, 23 al 24. Y el Señor Yeshua, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos de los que ven lo que ustedes ven. Bienaventurados los ojos de los que ven lo que ustedes ven. Aquí se está refiriendo a ti y a mí. Ahora, yo no veía lo que Pablo, después del encuentro con Yeshua, ve. Yo veía antes como Pablo veía antes de su encuentro con Yeshua. ¿Ustedes recuerdan quién era Pablo? Pablo antes de Yeshua, él era un perseguidor de los seguidores de Yeshua. Él pensaba que veía, pero no veía ni hasta sus narices. Pero después de que Yeshua le reveló, Pablo pudo ver aquello que tú y yo estamos viendo hoy. No sé si me explico. Pablo no pudo trazar como tú y yo trazamos. Pablo solo tenía el Tanaj, pero nosotros tenemos toda la escritura hasta el Apocalipsis. A Pablo ni siquiera le entró y le quedó en él que iba a haber un Nuevo Testamento con sus 13 cartas. Ni idea tenía. Y él es quien recomienda prácticamente cuidado con creer otro evangelio. Más adelante en el versículo 24 dice Yeshua: porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Amado hermano, tú y yo tenemos una bendición increíble. Podría decir incluso pocos vieron, obtuvieron la oportunidad de la oportunidad que nosotros tenemos. Pocos, muy pocos. Por eso dice Yeshua que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y dice ahí, y pocos son los que lo hallan. Solo el remanente será salvo. Y eso hablamos hoy en la mañana. ¿Y cómo saber si soy parte del remanente o no? Pues no está difícil si tú sabes trazar las escrituras. Pero para entender esto, para entender si eres remanente o no, nada más analiza el primer gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Si tú por lo menos entiendes bien estos dos,
y puedes ubicarte en estos dos, eres un candidato a ser remanente. Te lo explico. ¿Qué dice el primer gran mandamiento? Dijo Yeshua cuando se le preguntó, escucha Israel, lo que nuestro hermano al principio repitió. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero más adelante dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice Yeshua, y el segundo mandamiento es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien esto. De estos dos mandamientos cuelga el remanente, o sea, cuelga todo lo que tú y yo tenemos que administrar, la instrucción de Dios. Si tú tienes claro estos dos grandes mandamientos, pues sabes bien, y aquí voy a probarles que ustedes ya saben, la mayoría por lo menos ya saben. El primer gran mandamiento, ¿de qué mandamientos nos habla? ¿De qué nos habla? ¿Cómo podemos poner en práctica el primer gran mandamiento? Escriban en el chat. Nada más pongan, no necesitan poner esos mandamientos, pero pongan en el chat. ¿Cuáles mandamientos tenemos que guardar para decir que amamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Cuál es el principio básico de esta esencia o de este remanente? A ver, ya en el chat todavía nadie. ¿Qué creen? ¿Cuáles son? ¿Cómo expresas tu amor por Dios? Con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Cómo expresas ese amor? ¿Qué tienes que hacer para amar a Dios de esa manera? ¿No saben? Nadie está poniendo. No me asusten. Por eso les di así como con clave esto. ¿Cómo es que yo puedo expresar ante Dios? ¿Qué representa el primer gran mandamiento? No se animan ninguno. Les voy a dar una pista más. Hay 10 mandamientos. En eso se resume toda la ley, en 2 obviamente, pero el primer mandamiento Papito, representa algo. perdón, ¿Qué papito, es ese están algo poniendo que en el chat. representa? Oh, perdón. Están poniendo en el chat algunas personas Oh, sus qué bien, qué respuestas. bien, qué bien. Yo no lo estoy viendo. Aquí está, ahora sí, ya lo veo. Ya lo veo. Gracias. Gracias, gracias. Qué bueno escuchar. Entonces, los primeros 4 mandamientos están demostrándome si yo estoy entendiendo por lo menos de qué cuelga mi relación con Dios, o sea, qué parte de mi vida realmente está entendiendo esto. Veamos los 4 primeros mandamientos. Número 1, no tener dioses ajenos. ¿Quieres ser remanente? Comienza derribando tu propio ego. Número 2, ¿quieres ser remanente? No te inclines ante nadie, al hombre especialmente. No temas a los hombres, teme a Dios. Número 3, no digas conozco a Dios y vivas como te da la gana y no guardas sus mandamientos. Ese es un mentiroso, ese es un falso, ese obviamente no es remanente. Número 4, no digas es domingo, es el día séptimo. Mire, ya con eso ya sabes que estás amando a Dios. Así amamos a Dios, cuando por lo menos hacemos estas 4 cosas, y ahí ya puedes aprender el resto. ¿Cómo es que amamos a nuestro prójimo para entender que estamos en esa esencia o en ese remanente? Número 1, ¿qué es lo que sigue al 4º mandamiento? A ver si alguien, ahora sí pongan en el chat. Esto está fácil, pero quisiera ver que ustedes pongan en el chat. Excelente, creo que ya están poniendo. Ah, no, todavía no. ¿Cuál es el 5º mandamiento? Honrar padre y madre. ¿Quieres ser remanente? Dios te está diciendo cómo empezar. Honra a tus papás. Hónralos. ¿Cómo se honra al papá? Le voy a resumir en una frase. Facilitándole la vida, facilitándole a vivir, facilitándole.
no complicándole la vida. Está bien que si eres inmaduro le compliques la vida, pero tiene que llegar un momento en el cual digas, quiero honrar a mi papá, quiero facilitarle. Más o menos un ejemplo así. De pronto el padre dice, quisiera, por ejemplo, ir a la playa. Ya el hijo que quiere honrar al Señor va a decir, papá, yo puedo llevar las sillas, yo puedo llevar la sombrilla, yo puedo preparar los sanduchitos para la playa. Ya está facilitando el camino. Pero aquel hijo indiferente, cuando el papá dice, bueno, vamos a ir a la playa, el hijo está en el celular así, marcando el celular y haciendo otras cosas, porque no prestó atención, no honró al padre, no le facilitó la vida. Número 6, ¿qué dice el sexto mandamiento? Vamos rápido, ya terminamos, ya terminamos. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Exactamente. No matar, no asesinar, no asesinar, ese sería el correcto. O sea, no enojarnos, dice Yeshua. Si te enojas, si eres un fosforito y una bomba explosiva, no eres remanente. No eres remanente. Por eso dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, aunque todo el mundo maneje la Torah, aunque todo el mundo conozca la historia, aunque todo el mundo sepa trazar la verdad, eso no es suficiente. Necesitas ponerlo en práctica. ¿Me explico? Necesitamos poner en práctica. Entonces, no se enoje, sexto mandamiento. Séptimo mandamiento, no cometer adulterio. No cometer adulterio. Seamos fieles. ¿Usted cree que un adúltero puede ser remanente? A no ser que sea un adúltero arrepentido, porque Dios da segundas oportunidades como se la dio a uno de los adúlteros más famosos y agresivos de toda la historia de la humanidad, David. Si Dios perdonó a David, necesitamos aprender a arrepentirnos como David. ¿Me explico? Hay esperanza, pero mientras no aprendemos a arrepentirnos como el asesino más grande perdonado de toda la historia, quien fue David, no vamos a poder encontrar el camino de los remanentes. Número 8. Número 8, recuerda la manito. ¿Usted cree que un ladrón puede ser remanente? Dios dice que no. Si transgrede su ley. Pero si este ladrón se arrepiente, va a ser como aquel ladrón que murió junto con Yeshua cuando Yeshua estaba siendo crucificado. Noveno mandamiento. Ya alguien lo puso ahí. El noveno mandamiento dice, no seas un falso maestro. Parecería que estoy cambiando, ¿no? ¿Qué dice el noveno mandamiento? No digas falso testimonio. No seas falso. Sé íntegro. Y el décimo mandamiento, no codicies. Sé agradecido. Esas son las, de eso cuelga. Eso por lo menos tenemos que aprender a trazar para empezar a estar en el camino de los remanentes. El remanente, finalmente, es aquel que permanece en el camino. Como dice en la exhortación final Pedrito, por tanto, amados hermanos, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Cuánto tiempo dura la paciencia de Dios para toda la humanidad? Hoy en la mañana habíamos estudiado, la paciencia de Dios tiene un límite. Dura 6 días, 6,000 años. El día del Señor vendrá cuando el Señor diga, hasta aquí llegó el fin de los 6,000 años, porque después comienza el día séptimo, el milenio. Ahí es donde ya vamos a entrar todos aquellos que prácticamente hemos sido aprobados. Pero el juicio del trono blanco obviamente es al final del milenio. Eso no es el tema, pero nada más les aclaro, ¿no? O sea, mantengámonos con paciencia. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación.
tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, o sea, de esta paciencia, de esta salvación, de esta esperanza, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, o sea, los falsos maestros, tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, que no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, o sea, los falsos maestros, o sea, los que están guiados por sus propias leyes, los que dicen no hay ley, caigan de su esperanza, de su firmeza. Antes bien, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Y cerramos con lo que empezamos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, no es que no hay conocimiento, sino que falta conocimiento. ¿Y cuál es este conocimiento? Es el conocimiento que a mí me ha ayudado a entender y estoy seguro que a ti también. ¿Cuál es este conocimiento? Es aquel que te ayuda a trazar la Torá, a trazar las escrituras y conectar la Torá con todas las escrituras. Ese conocimiento nos falta. Y lo dice más adelante, por cuanto tú has rechazado ese conocimiento que relaciona la Torá, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como te has olvidado de la materia más importante, o sea, la Torá, tu descendencia va a quedar hasta aquí. O sea, yo también me olvidaré de tus hijos. Fuerte, duro, pero lo he dicho con mucha gracia y con mucho amor. Esta es la segunda carta de Pedro dirigida a todos aquellos que estamos despertando. Y en el amor de Pedro, en esa paciencia de Pedro, nos ha escrito a ti y a mí. Vamos a orar. Wow, Dale, preciosa. tremenda carta. Realmente me pongo a pensar que si en ese entonces ya había una tergiversación, estando poquito tiempo después de Yeshua, ¿se imaginan cuánto nos hemos desviado después de 2000 años? Necesitamos volver al principio, a la Torah. Y preciosa carta. Gracias, Rey. Mucho por reflexionar. Acompáñenme ahora, familia amada. Padre amado, gracias por esta carta, gracias por mi esposo amado, Señor, que con tanta diligencia, con tanto denuedo, con tanta gracia, nos comparte acerca de esta carta tan preciosa, como Pedro la decía, una carta preciosa. Que conozcamos nuestra esperanza y nuestro llamado, que abundemos en fe, en esperanza y amor, para no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que podamos trazar bien la palabra de verdad, que seamos cada vez más diligentes en nuestro llamado en Jesucristo, que conozcamos tus escrituras para obedecerlas, que paremos en los caminos y miremos y preguntemos por las sendas antiguas. Permítenos reconocer a los falsos profetas y falsos maestros y líbranos de ser transgresores de tu instrucción. Jesús. Líbranos de tener un fruto mezclado. No queremos hablar nuestras propias palabras. Queremos tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros personas genuinas, que cuando nos equivoquemos sepamos pedir perdón y rectificar nuestra actitud, teniendo un espíritu humilde. Queremos ser agradables delante de ti antes de cualquier persona y amarte de todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén.